Muy buenos días a todos. Damos la más cordial bienvenida a todos a esta gran ronda virtual sobre la preparación y respuesta al COVID-19 para los profesionales del preoperatorio en Centroamérica. Agradecemos especialmente a Lifebox por ser anfitrión de esta sesión y también agradecemos a los copatrocinadores, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, WFSA, la Operación Sonrisa. Agradecemos muy especialmente a nuestros panelistas y a todos ustedes que nos acompañan en línea el día de hoy. Por favor, tengan en cuenta que estamos grabando esta sesión, por lo que si no desea aparecer en la grabación, le pedimos apague su cámara y asegúrese de tener su audio en silencio. Muchas gracias. La agenda que vamos a seguir en esta sesión, tendremos unos 40 minutos de presentaciones cortas, seguidas de una mesa redonda de 15 minutos, antes de dar un espacio para preguntas y respuestas en línea. Si usted tiene preguntas, por favor, le rogamos que las coloque en el chat de Zoom de esta plataforma o envíelas al correo electrónico covid@lifebox.org. Antes de presentar a nuestro distinguido panel, permítanme presentarme. Soy Carolina Jailo Glor, soy anestesióloga intensivista, intervencionista de dolor crónico, past president de la Sociedad Hondureña de Anestesiología, miembro del Consejo de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, WFSA, coordinadora regional del proyecto de Lifebox Anestesia y Cirugía Segura en Centroamérica. Además, trabajo como directora médica de la Unidad Intervencionista del Dolor en los condominios médicos del Valle en San Pedro Sula, Honduras. Tengo el honor de presidir este webinar y de presentarles a los miembros de nuestro panel. La doctora Emilia Wash Arévalo es anestesióloga y trabaja como jefa de anestesia obstétrica en el Hospital Universitario La Paz en Madrid. También es vicepresidenta de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, CEDAR, y es secretaria honoraria del board de la OMS. El doctor Nicolás Broglie, anestesiólogo francés que trabaja en Madrid en el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario La Zarzuela. Además, miembro del Comité Científico y secretario de la sección de obstetricia de la Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor, CEDAR, y representante del subcomité OLA, que es el examen en línea de anestesia perteneciente a la Sociedad Europea de Anestesiología, ESA. Tenemos a la doctora Geraldina Gross. Ella es anestesióloga y jefa del Departamento de Anestesia en el Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, el segundo hospital público más grande de Honduras. La doctora Gross ha trabajado estrechamente con Lifebox en su deseo de mejorar la cirugía, la seguridad en la cirugía y la anestesia en Centroamérica. El doctor Emanuel Thompson, anestesiólogo del Hospital Regional Rafael Hernández en Panamá. Como voluntario, Emanuel dirigió equipos de anestesia para Operación Sonrisa durante 18 años y desde el 2010 trabaja en Operación Sonrisa como oficial médico regional para Centroamérica, México y el Caribe. Muchas gracias por compartir a todos ustedes, panelistas, su conocimiento y experiencia con nosotros el día de hoy. Gracias también a Lifebox por organizar este evento. Lifebox es una organización benéfica que trabaja para hacer que la cirugía y la anestesia sean más seguras en todo el mundo. Se fundó a partir del desarrollo de la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS y muchos de sus fundadores estuvieron directamente involucrados en ese trabajo. Uno de sus programas iniciales fue el desarrollo y distribución de oxímetros de pulso de bajo costo para su uso en cirugía y recuperación. Este trabajo ocurrió en toda Centroamérica desde el 2011
y 2012, y Lifebox y ahora ha distribuido ya más de 22,000 oxímetros a nivel mundial. Como todos sabemos, medir la saturación de oxígeno de un paciente con COVID se ha convertido en algo fundamental para comprender cuán grave es un caso de COVID. Los casos graves de COVID tienen saturaciones de oxígeno por debajo del 90% y ser capaces de identificar la gravedad es vital para un triaje adecuado, ya sea que lo envíes a aislamiento en el hogar o ingresar a un hospital o a una UCI, y también útil en decidir cuánto apoyo suplementario de oxígeno va a necesitar ese paciente. Lifebox está trabajando para ayudar a sus socios quirúrgicos y anestésicos de todo el mundo a trabajar de la manera más segura posible, tanto para la salud de sus socios o colaboradores como para los pacientes. Entonces, como parte de ese trabajo, Lifebox ha incluido o ha pedido, por ejemplo, a todos los socios que tienen oxímetros de pulso de Lifebox que lo usen en los cuidados críticos, particularmente donde se han cancelado las cirugías electivas y más durante esta crisis. También una de las cosas que ha hecho Lifebox es desarrollar una herramienta de triaje en colaboración con la OMS y ALIMA para facilitar a los profesionales de primera línea que toman las decisiones sobre dónde deben referir a sus pacientes. Además, Lifebox publicó un artículo sobre preparación y respuesta en África subsahariana en la revista Annals of Surgery y que está disponible también en español. Otra de las cosas que está haciendo Lifebox es buscando las formas más seguras de poder reutilizar el EPP o el EPI. Toda esta información está disponible en el sitio web de Lifebox y gran parte está en español. Por último, antes de comenzar con las presentaciones, tocaremos brevemente la visión general del coronavirus en Centroamérica. Las últimas cifras de la OMS están reportando más de 4 millones de casos y más de 280,000 muertes en todo el mundo. En nuestra región centroamericana se informan hasta la fecha, o sea, anoche a las 12 de la noche, 14,432 casos con 423 muertes. Panamá ya tiene transmisión comunitaria, así como Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. En algunos sitios todavía está limitada a grupos de casos y Belice, por ejemplo, solo tiene casos esporádicos. Cabe señalar también que de Nicaragua, pues no tenemos la categorización según la OMS debido a que la información que se ha recibido es limitada. Obviamente, todos hemos sido testigos de esta pandemia que golpeó a países de Europa, Estados Unidos y ahora afecta también a nuestros vecinos más cercanos como México, Colombia, Ecuador y Brasil. En Honduras llevamos ya 2 meses de confinamiento domiciliario y es evidente la crisis económica que nos avecina y que no deja de ser una preocupación más que afrontar. Esperamos entonces poder compartir hoy las lecciones aprendidas, brindar la oportunidad de dar respuestas a inquietudes y esperamos pues que nos abramos a un debate, a un tiempo de discusión, de tertulia, mientras todos lidiamos con este nuevo virus y a la vez pues tratamos de continuar brindando atención quirúrgica segura, sin perder de vista el mantenernos nosotros mismos como personal sanitario seguro y de igual manera a nuestros pacientes. Les rogamos siempre que por favor envíen sus preguntas a covid@lifebox.org o en el chat de esta plataforma. Disfruten de esta gran ronda virtual. Para empezar, me gustaría pedirles a cada uno de los panelistas que ya hemos presentado que digan algunas palabras sobre cuál consideran que es el papel del equipo quirúrgico del equipo quirúrgico, ya sea profesionales de cirugía, obstetricia y anestesia, dentro de este brote de COVID-19 y cuáles creen que son nuestros principales desafíos. Doctora Emilia. Creo que el papel de buenos días a todos, buenas tardes para nosotros.
creo que el papel de los equipos quirúrgicos, obstétricos y anestésicos ha resultado, y lo digo en pasado porque nosotros estamos ya un poquito pasando la ola, ha resultado fundamental para nosotros, porque siempre hay cirugías, y especialmente en el entorno obstétrico, que no se pueden parar, no se pueden diferir, y ha resultado fundamental que haya equipos que están dedicados a realizar actividades en quirófanos limpios y también equipos quirúrgicos completos que están dedicados a hacer cirugías no diferibles en lugares sucios, en lugares donde hay COVID. La actividad quirúrgica, por mucho que suspendamos la actividad delictiva, no para. Muchas gracias, Emilia. Nicolás. Buenas tardes a todos. Efectivamente, como decía Emilia, tenemos o hemos tenido o vamos a tener que atender a pacientes afectados por COVID o no afectados, pero en zonas sucias. Y también tenemos que tener en cuenta que como anestesiólogos, como miembros del equipo quirúrgico, tenemos competencias que se tienen que usar cuando los sistemas sanitarios están desbordados y nosotros como miembros del equipo quirúrgico podemos montar unidades de cuidados intensivos en zonas habitualmente no habilitadas para esto. Y el gran reto es que somos muy versátiles y ser capaces de reaccionar ante esta pandemia para tratar a pacientes que habitualmente no estamos acostumbrados a tratar, pero que en este caso vamos a tratar y de lo mejor que podemos y que van a salir algunos muy bien. Muchas gracias, doctor Nicolás. Doctora Geraldina. Buenos días a todos. La importancia realmente de la comunicación en el equipo quirúrgico es fundamental, sobre todo la honestidad, es decir, lleva a un paciente contaminado, porque no solamente es importante tratar ese paciente y que tenga un desenlace muy bien, sino que realmente cuidar la seguridad de nosotros como equipo quirúrgico. Como decía la doctora Emilia, trabajando en un ambiente limpio, asegurándonos que todos nuestros recursos y nuestros insumos también estén adecuados para atender a ese paciente. La comunicación en este tiempo es más primordial que nunca. Gracias, doctora Geraldina. Doctor Emanuel. Sí, muy buenos días a todos y bueno, gracias por permitirme participar de este interesante panel con este interesante tema. Definitivamente no puedo contradecir absolutamente nada de lo que están comentando mis predecesores. Todos estos factores son importantes, ¿verdad? La comunicación, una comunicación franca por parte del cirujano, ¿verdad? Por parte del equipo clínico, porque muchas veces nosotros atendemos pacientes que son derivados de áreas de manejo médico, se convierten en manejo quirúrgico y generalmente esos pacientes traen muchas comorbilidades y entre una de esas ahora pues se nos suma esta pues del coronavirus. Creo que lo importante es nosotros mantener una cultura y desarrollar una cultura de seguridad en la que todos estemos involucrados, tanto pacientes como personal de atención médica, ¿verdad? Tener esa conciencia de que nosotros pues estamos en un ambiente de riesgo, siempre hemos estado en un ambiente de riesgo, pero ahora pues ante esta situación el panorama se hace y se intensifica mucho más el nivel de riesgo. Así que creo que es importante durante todo el proceso nosotros mantener esa comunicación, esa educación. Esto que estamos nosotros haciendo ahorita es muy importante porque eso nos va a hacer desarrollar y a tomar conciencia de la importancia de mantenernos siempre con información basada en evidencia para poder tomar acciones inteligentes, acciones que sean asertivas, que sean efectivas en esta lucha y cualquier otra que nosotros podamos tener en el futuro, porque ahorita mismo estamos presentando esta situación, pero sabemos que esta es una lucha que nosotros tenemos, si no es con el coronavirus, va a ser con otro tipo de amenaza o bueno, otro tipo de situación sanitaria, epidemiológica, y pues lo importante es desarrollar esa cultura de seguridad.
Muchas gracias, doctor Emanuel. Ahora, la doctora Geraldina Gross, de San Pedro Sula, Honduras, nos podría compartir su experiencia durante la pandemia. Como jefa del departamento de anestesia de uno de los hospitales públicos más grandes de Honduras. Doctora Gross. Muy buenos días a todos, pues un honor la invitación. Mi nombre es Geraldina Gross, soy anestesióloga, laboro hace 15 años en el Hospital Mario Catarino Rivas, que como decía la doctora Jailo, pues es el hospital más importante de la zona noroccidental. Y junto con la maternidad del Hospital Leonardo Martínez y el Seguro Social, forman la red pública de la zona. Además de contar pues con un área de afluencia importante de pacientes de toda la región noroccidental, tiene a su cargo una ciudad como es San Pedro Sula, con una población de más de 1 millón de habitantes, que recibe referencias pues de la red pública de atención, así como de los servicios privados. Pues desde antes de la confirmación de los primeros casos en Honduras, el 11 de marzo, se comenzó la educación al personal de sala de operaciones cuando eran posibles las reuniones. Pues tratando de que un infectólogo pues fuera nuestro aliado en todo momento. Debo decir que la información que nosotros sabíamos del COVID-19 no es la misma que sabemos en este momento y probablemente mañana también cambie, puesto que el comportamiento de esta enfermedad pues en países de Latinoamérica ha tenido muchísimas diferencias en relación a los países de Europa y Asia. Así que realmente el aprendizaje nunca ha terminado, solo que ahora pues estamos aprendiendo vía Zoom. Pues a la par del comienzo de la organización de sala de operaciones, empezamos como Sociedad de Anestesiología Capítulo San Pedro Sula, con un comité de compras formado por anestesiólogas maravillosas a las cuales respeto y he aprendido muchísimo, a unirnos organizadamente pues para poder gestionar las donaciones y a realizar compras, inclusive pues de las aportaciones de los colegas, con el afán de poder proveernos del equipo de protección de personal adecuado según los protocolos internacionales. Aquí ustedes pueden ver parte del staff de los anestesiólogos usando parte de los equipos donados, ¿verdad? Muy orgullosamente, pues trabajando en primera línea. Lo más satisfactorio, pues haber encontrado gente particular e instituciones que de manera generosa, pues nos han suplido de caretas, de mascarillas N95, de gogles, de cajas de aerosol box, que inclusive pues hemos podido mandar a hospitales cercanos y a colegas que lo han necesitado. Es impresionante la cantidad de donaciones que nosotros hemos podido tener, inclusive pues videolaringoscopios que fueron donados por nuestros compañeros del Seguro Social y otros equipos que nos han servido muchísimo para la primera línea de atención. Este equipo, pues ustedes pueden ver, no solamente ha apoyado a los anestesiólogos, sino también al personal de sala de operaciones, lo que son las enfermeras, el personal de labor y parto, que son áreas adyacentes a nosotros y que por supuesto que trabajan con nosotros. Si nosotros tenemos un equipo protegido, entonces también nos vamos a proteger nosotros. Eso es algo que tenemos que entender todos. Aquí vemos parte del equipo de enfermería, de sala de operaciones y parte del equipo de labor y parto. Estas son parte también de las donaciones recibidas por personas que nunca habíamos conocido, pero que también abrieron su corazón y sus bolsillos en adquirir cajas, mascarillas y demás, presentarnos diferentes prototipos de aerosol box que también podrían ayudarnos a realizar nuestro trabajo de manera más fácil y segura. Y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de cajas que fueron llevadas a nuestros hospitales una y otra vez con el afán de probarlas, y nosotros como profesionales diéramos nuestra opción para poder cambiarlas y adaptarlas a nuestras necesidades. A veces pues no era posible mandar videos del uso de la caja como parte del protocolo de sala de operaciones. Teníamos el celular metido en una bolsita pues y los videos salían borrosos, pero cambiaban una y otra vez para poder adaptarlas a nuestras necesidades
de manera segura. A ellos nuestro agradecimiento. Ustedes pueden ver que hasta las cajas con PVC, entre más pesadas a otras más livianas, unas más grandes, otras más pequeñas. Y así pues nosotros fuimos probando cada caja para poder trabajar pues de manera segura con todos los pacientes. De las ideas pues más innovadoras que han surgido de esta pandemia, pues viene de dos colegas de Charu, uno trabajando en el Seguro Social y la otra colega del Hospital de Progreso, pues ha sido la adaptación de este par de guantes. Ustedes pueden observar en la esquina inferior derecha que estos guantes se han adaptado pues a los agujeros donde nosotros introducimos las manos para poder tocar al paciente de manera segura. Estos guantes son para uso veterinario. Estos guantes pues sirven para atender partos en las vacas. Y ahí hemos visto pues que la necesidad es la madre del ingenio. Y también pues además de proteger nuestras máquinas de anestesia con plásticos grandes, también pues recortamos algunos para poder intubar a los pacientes. Ustedes pueden observar aquí un ejemplo de las máquinas de anestesia que existen en el Hospital Mario Catarino Rivas, debidamente protegidas con plásticos, y esto nos ayuda pues a evitar salpicaduras en los huequitos pequeños que puedan tener nuestros monitores y nuestras máquinas de anestesia, y limpiarlas con cloro debidamente después de cada paciente. Y obviamente pues estamos cambiando los plásticos periódicamente entre pacientes y pacientes. Aquí pueden observar varios ejemplos sobre el uso de las bolsas para la intubación de los recién nacidos, porque pues con la caja es bien complicado, no tenemos cajas pediátricas, pero las bolsas nos han servido muchísimo para atender este tipo de pacientes, y también con aquellos que por el tipo de cirugía que se realiza, pues no se puede utilizar la caja. Algunas cajas que hemos tenido son bastante grandes y pesadas, y pues se nos dificulta mucho porque siempre vamos a necesitar un ayudante. Uno de los mayores retos que nos hemos encontrado en la anestesia a los cuerpos extraños en vía aérea, en pediatría. Ustedes saben que como es un procedimiento abierto, pues genera una gran cantidad de aerosoles. Pues gracias a Dios tenemos un neumólogo de primera que se ha preocupado de buscar con nosotros varias alternativas, desde llevar al paciente con una prueba rápida, por ejemplo, aunque no es del todo tranquilizadora, sí nos ayuda a tomar decisiones acerca del uso del equipo de protección personal en este nivel 4 de la pandemia. La idea pues fue poner un Tegaderm, que es una especie de plástico con una adherencia, con un pegamento a la parte del plástico, y abrir con una pequeña aguja, un agujerito tal que permita introducir el broncoscopio flexible para que pueda evitar la salida de las pequeñas microgotas o aerosoles. Pero eso es en la broncoscopía flexible. Ahora en la broncoscopía rígida, pues el doctor se ha inventado abrir unos agujeros también lo suficientemente grandes como para introducir la cámara, y se coloca una succión debajo del plástico, todo para evitar pues aerosoles al ambiente. Pero como nuestra imaginación de anestesiólogos es tan increíble, pues yo me imagino la gran cantidad de aerosoles que suceden en este quirófano, ¿verdad? Casi que las puedo ver. Y pues es muy estresante. Además que no es fácil aprender a ventilar al paciente con una bolsa. Es decir, nosotros tenemos un reto diferente y nuevo cada día. Una de las herramientas que a nosotros más nos ha ayudado es el uso de las simulaciones en sala de operaciones con el personal, puesto que como ustedes comprenderán, toda esta situación pues nos ha agarrado a nosotros a quemarropa, y hemos tenido pues que aprender casi que encima del paciente. Así que cuando no tenemos pacientes, nosotros nos dedicamos a hacer simulaciones con el personal. Tenemos un quirófano especial que está aislado, el cual hemos equipado completamente como para el uso de estos pacientes COVID positivos, pacientes COVID. Este quirófano, tenemos varias ayudas audiovisuales, como ustedes pueden ver ahí. El técnico e instrumentista está señalando en la foto del centro un checklist donde se le ayuda a todo el equipo a ponerse el equipo de protección personal. Todo el equipo se cambia al mismo tiempo
para asegurarse de que lo haga de una manera adecuada. Claro, pero decirlo suena súper bonito, pero en el momento del estrés de la situación, ya cuando todo el mundo se termina de poner su equipo de protección personal, el personal se ha deshidratado y como ustedes pueden saber, pues el equipo pesa muchísimo, es incómodo, más si el overall pues no viene en la talla adecuada, porque vemos que solo nos compran una talla, creen que todos somos enormes, así que solo L y XL podemos conseguir, pues ocasiona todavía mayor estrés, ¿verdad? Y además todavía no hemos comenzado con la cirugía. Aquí ustedes pueden observar el personal colocándose su equipo de protección personal. Sí, algunos varían, algunos vienen con un delantal impermeable, otros vienen con una bata. Esto varía de la disponibilidad que nosotros tengamos en ese momento como hospital. Y ustedes pueden observar ahí que todo el mundo está pendiente de todos los pasos que debe de seguir para colocarse adecuadamente el equipo. Pues posteriormente, pues ya está colocado el EPP. No todo el tiempo tenemos esas botas tan bonitas que ustedes vienen ahí. Si le tocaron en el equipo a ese miembro del staff, pues dice, qué maravilloso, estoy súper protegido, pero realmente no tenemos de esas botas todo el tiempo. Y pues se prueba que el equipo, pues obviamente esté bien colocado, que no haya ninguna rasgadura, que esté pues adecuadamente colocado y de manera segura. Todo el equipo es responsable de asegurarse que su compañero tenga adecuadamente colocado todas las partes de su equipo de protección personal. Pues posteriormente, en la parte de atrás del quirófano, pues usado para la atención del paciente COVID, se procede a retirar el equipo. Hay varios recipientes ahí con cloro que usamos para la desinfección, para colocar los goggles, las caretas, y también existe otro checklist que ustedes pueden ver ahí, que es para los pasos para quitarse el equipo de protección personal, incluido el overall. Ahí ustedes pueden ver aquí hay un checklist de seguridad para pacientes y personal de sala de operaciones en el caso del paciente COVID. Este checklist de seguridad se utiliza juntamente con el checklist de seguridad quirúrgica de la Organización Mundial de la Salud, porque recordemos que aunque estamos con un paciente con una patología específica, no debemos dejar a un lado la seguridad de este paciente, que también se merece nuestra atención de calidad y calidez como cualquier otro paciente. Este también tiene 3 pasos antes de la llegada del paciente, ya cuando el paciente está en la sala de operaciones y también después de la cirugía. Es como un doble candado de seguridad que nos permite, pues, hacer las cosas correctamente todo el tiempo. Este es el lugar destinado, pues, para el retiro del equipo de protección personal. Ustedes pueden ver ahí que hay gel de manos, están los recipientes adecuados para poder, con agua clorada, para poder desinfectar nuestro equipo. Y ahí está la puerta donde pasa, pues, la persona directamente a los baños. Y pues después de la simulación, aquí viene la verdad. Aquí tenemos pues una colega entusiasta que pues dispuesta a atender a los pacientes como se merecen. Se tardó aproximadamente unos 35-40 minutos en colocarse todo el equipo de protección personal. Antes nosotros pensábamos que era aproximadamente unos 10-15 minutos, pero tal vez lo haga de aquí a unos 5 años, tal vez ponerme el equipo tan rápido. Asegurarse realmente que esté toda la piel lo más posible cubierta es una tarea camaleónica, es una tarea difícil, es una tarea que necesita apoyo pues de todos los compañeros que están adentro del quirófano. Y definitivamente el personal de enfermería ha sido muy importante para nosotros en este momento. Con la jefa de enfermería en sala de operaciones hemos destinado 2 puertas diferentes para el acceso de operaciones para los pacientes, para la cirugía de los pacientes COVID, porque obviamente pues lo que queremos evitar son las infecciones cruzadas. Tenemos esta sala que es para la entrada y salida de los pacientes exclusivamente, pues obviamente siempre hay sus excepciones, y tenemos a la parte derecha un pequeño transfer que es donde pasan los pacientes no COVID. Aunque realmente en este momento ya no sabemos cuáles son los COVID y no COVID, puesto que tenemos muchísimos pacientes asintomáticos con las pruebas PCR positivas.
tenemos pues muchísimo trabajo por hacer. No es algo que lo hemos hecho de la noche a la mañana. Hemos trabajado muchísimo en eso, en la organización de sala de operaciones. Cometemos nuestras fallas. Sí, es muy complicado, pero hey, es nuestra primera pandemia y todos estamos aprendiendo pues todos los días de esto. A la par de la sala destinada para la cirugía del paciente está el área de la recuperación. Ustedes pueden observar en el extremo superior derecho. A la par del quirófano tenemos esa pequeña área de recuperación del paciente estable. Y luego, pues, ahí ustedes pueden observar cómo he llevado el paciente COVID a sala de operaciones, seguido por personal, como camilleros que son debidamente, pues, protegidos y que van fumigando a todo el trayecto del paciente. El paciente está obligado a llegar a sala de operaciones, pues, con una mascarilla. Lastimosamente, pues, no tenemos mascarillas más seguras para los pacientes, solo las mascarillas quirúrgicas normales, pero sí el paciente ingresa con una mascarilla siempre a sala de operaciones, sea o no sea positivo. Y pues todo el departamento se ha involucrado en hacer kits de protección diarios. Aproximadamente elaboramos más de 100 kits a la semana, porque nosotros trabajamos 24/7, se dejan elaborados todos los kits para todas las jornadas, matutina, vespertina y la nocturna. Los colegas es mucho más fácil llegar al turno y encontrar su equipo de protección personal correctamente pues, equipado y en un solo lugar. Estoy muy orgullosa de mi departamento, de todos los anestesiólogos, del personal, pues todo el mundo se ha involucrado en apoyar, en ayudar y en quitar pues nuestro propio ego para poder ayudar realmente en este momento y ser solidario con los mismos compañeros. Así que estoy muy orgullosa porque todos hemos aprendido en esta prueba, todos juntos. Pero esta es nuestra realidad en este momento, pues no puedo confirmar estos datos aún, puesto que faltan pruebas, más pruebas para estos colegas, pero hasta el momento tenemos, hoy me confirmaron de un tercer neurocirujano, 2 ginecólogos que sí están positivos. Los neurocirujanos solo han tenido pues inmunoglobulinas M y G positivas, pero sí los ginecólogos positivos y han estado pues hasta en cuidados intensivos. 3 cirujanos con pruebas de inmunoglobulinas positivas y sí con PCR positivos, los médicos generales, las enfermeras y los médicos en servicio social que se han infectado no solamente en la emergencia, sino que en las salas, lo cual nos hace pensar obviamente que el hospital pues, ya tiene una carga viral importante y esto debido a lo siguiente. Somos pues en el departamento de Cortés, que es donde está ubicado mi hospital. Estamos con 1.594 casos infectados y con 112 muertos. Y a nivel nacional tenemos 2.500 casos. Así que la cantidad de casos positivos que existen en nuestro departamento es bastante importante como para que las autoridades vuelvan a vernos a nosotros y que realmente pues sea un llamado de atención para que nos hagan las pruebas a todo el personal de salud. Estamos comprometidos en atender a un paciente, pero que también estamos preocupados también por nuestra propia seguridad personal, porque si nosotros nos enfermamos, pues realmente, ¿quién va a atender a los pacientes? En todos los protocolos está su equipo de protección personal es primero. No hay emergencias en esta pandemia. ¿Por qué? Porque nos obliga a buscar nuestra seguridad primero para poder atender después a los pacientes, así de la manera como ellos se merecen. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Gross. Ahora pasaremos con el doctor Emanuel Thompson de Panamá, que nos presentará sus experiencias y cómo esta situación ha impactado su trabajo regional en Operación Sonrisa. Doctor Thompson, por favor, comparta su pantalla. Okay, muy bien. Gracias. Bueno, muy buenos días. Nuevamente, pues, muy honrado de poder participar en este panel y compartir, pues, nuestra humilde aportación a esta crisis o a esta
situación sanitaria y social y económica, como bien lo mencionaste, Carolina, que nos está pues afectando a todos, ¿no? Operación Sonrisa, como ustedes, algunos de ustedes saben, ¿verdad? Nosotros tenemos ya varias décadas brindando o haciendo pues lo mejor posible por brindar atención a pacientes, sobre todo pacientes con problemas de labio y paladar fisurados a nivel mundial. Tenemos presencia en alrededor de 60 países, un poco más de 60 países, y es una organización pues que siempre ha estado a la vanguardia en lo que respecta a atención a grandes volúmenes de pacientes. De manera progresiva, Operación Sonrisa ha ido ampliando su presencia a nivel mundial y el modelo de atención que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años ha sido un modelo que inicialmente estaba basado en grupos de voluntarios que generalmente procedían de los Estados Unidos, de países de Europa, que se reunían para organizar misiones médicas, como le llamábamos anteriormente, ahora le llamamos programas médicos, en donde pues se hacía cirugía eminentemente de labio y paladar a pacientes que lo requerían, ¿verdad? En países donde el problema sanitario del paciente fisurado quizá no había sido o no era abordado de manera pues con la prontitud que se requería. Entonces, a lo largo de los años nosotros hemos brindado esa ayuda a los países, ¿verdad? Cubriendo esa brecha o cubriendo ese espacio que muchos sistemas de salud muchas veces por cuestiones de recursos no podían cubrir. Dicho esto, nosotros pues ante esta nueva realidad que estamos viviendo a nivel mundial, la estamos viviendo y la vamos a continuar viviendo por un tiempo indeterminado. Nosotros hemos en Operación Sonrisa orientado nuestros esfuerzos en este momento en lo que respecta a seguridad y calidad, ¿verdad? A la vez. O sea, seguridad o calidad con seguridad, para ponerlo de una manera, de una mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos de Operación Sonrisa en estos tiempos, ¿verdad? Y tratando de extrapolarlo a futuro. Primero, nosotros tenemos que hacer una diferenciación, como ya se mencionó, el panorama es muy variado dependiendo de la región geográfica en donde nos encontremos. Y en esa medida nosotros tenemos que hacer o estamos encaminados en hacer diagnósticos por país o por región, ¿verdad? En el caso pues de Centroamérica, nosotros tenemos presencia en 5 países de Centroamérica. México está incluido, a pesar de que políticamente no es Centroamérica, pero está incluido como los países de Centroamérica. Y la idea de nosotros es hacer un diagnóstico de país para de esa forma poder brindar la mejor ayuda, la ayuda más adecuada con los objetivos que les acabo de mencionar, que son desarrollar sistemas seguros, pero a la vez de calidad, ¿verdad? En esa misma línea, pues nosotros tratamos de, ahorita mismo las estrategias están orientadas hacia el apoyo a los sistemas de salud, el establecimiento y el fortalecimiento de las alianzas que tenemos actualmente y la búsqueda de alianzas nuevas con diferentes sistemas de salud, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Muy importante, la bioseguridad, ¿verdad?
ahorita mismo estamos viendo la relevancia que ha tomado la bioseguridad, no solamente para los pacientes, sino la relevancia que ha tomado para los proveedores de servicios de salud. Y ese es uno de los grandes pilares que nosotros estamos reforzando o queremos reforzar o en lo que queremos trabajar. ¿Todo con qué finalidad? Con la finalidad de llegar a optimizar o a desarrollar de manera efectiva una cultura de seguridad y calidad en los procesos que nosotros realizamos. ¿Qué entendemos por cultura de seguridad? Es aquel conjunto de valores y normas comunes dentro de una misma organización o grupo, ¿verdad? Y esto implica un modelo mental compartido, ¿verdad?, que busca la seguridad como objetivo común. Entonces, con este concepto o este marco teórico, nosotros buscamos fortalecer actitudes y aptitudes dentro del personal de salud, dentro de los pacientes, o sea, en la misma población de pacientes, ¿verdad?, para tomar conciencia de lo importante que es la seguridad, en estos casos la bioseguridad, los ambientes en donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo también tienen que estar orientados a este objetivo principal, así como también los sistemas de salud o los procesos internos y externos que nosotros utilizamos para la realización de este objetivo. En esa línea, nosotros también como organización estamos también planteándonos las modificaciones o planteando la necesidad de modificar quizá la estructura de nuestros equipos de trabajo. Como les mencionaba anteriormente, nosotros inicialmente los equipos de trabajo eran equipos internacionales, voluntarios internacionales, que acudían a los diferentes países a realizar pues las misiones médicas. Ya desde hace algún tiempo estamos viendo la importancia del fortalecimiento de los equipos locales, porque de esta manera nosotros también alivianamos un poquito el peso o el riesgo que representa la movilización de personas de un lugar a otro, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta todos estos factores en medio pues, de esta situación que nos aqueja a nivel mundial. Igualmente, los procesos internos de captación y evaluación de pacientes, tenemos que repensarlos y buscar nuevas estrategias de trabajo con la finalidad de evitar las aglomeraciones de personas que de manera pues habitual se generan cuando nosotros llegamos o cuando anunciamos o cuando ponemos en marcha un programa médico. Todas estas son cosas que estamos sopesando ahorita mismo. ¿Y cómo nosotros podemos garantizar o cuál ha sido la fórmula de Operación Sonrisa para hacer esto y que nos sirve en esta situación? Lógicamente con las modificaciones propias que tenemos que hacer y que ya les he mencionado. Uno, nosotros trabajamos con estándares. Nosotros tenemos estándares de atención, de calidad, y nosotros tratamos de utilizar eso como la base para nuestras diferentes acciones y decisiones. Comunicación, ya lo hemos mencionado anteriormente, la comunicación muy importante entre los equipos de trabajo y con los socios en la prestación de ese servicio es muy importante. El liderazgo, lógicamente, pues que es básico en esto. Nosotros tenemos que tener una cabeza o un grupo de personas que den las directrices y que sepan también escuchar las inquietudes de quienes están, por decirlo así, en los campos de batalla, los que están en el campo resolviendo. La consecución de los recursos necesarios
para poder realizar el trabajo con calidad y seguridad. Y lógicamente tenemos que tener un registro del trabajo que nosotros estamos haciendo para poder, este registro nos va a servir a nosotros como una referencia para planificar mejor las cosas, para mejorar procesos, ¿verdad? Y con fines docentes y educativos también. No menos importante por estar de último, ¿verdad? La educación continua es otro de nuestros objetivos importantes y en los cuales estamos trabajando ahorita mismo, desarrollando este tipo de actividades que estamos haciendo como ahora, en donde intercambiamos conocimientos, experiencias, evidencias, y definitivamente el apoyo a nuestros socios estratégicos en hospitales, en centros, en clínicas, a los grupos de pacientes que están ya, que forman parte del conglomerado o de la familia de Operación Sonrisa. Le estamos brindando el apoyo, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que nosotros ahorita mismo estamos haciendo dentro de la organización. Tenemos mucho por hacer. Esto es un trabajo, esto es un trabajo en proceso. Y no me queda más decir pues que estos son tiempos difíciles, tiempos de mucha limitación, inclusive limitación social con la familia y demás. Pero siempre tenemos que tener ese tiempo y tenemos que pensar que también es una oportunidad para aprender a sonreír con los ojos. Así que les quiero agradecer y nuevamente, y estamos a la orden para responder cuando llegue el momento los cuestionamientos, las preguntas que se den. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Thompson. Solo un recordatorio acerca de las preguntas que tengan. Por favor, escríbalas en la plataforma, en el chat de esta plataforma, o envíelas a covidlife@lifebox.org. Ahora el doctor Nicolás nos comparte, por favor, su pantalla para su presentación. Gracias. Buenos días a todos, buenas tardes a los que están en Europa. Pues en relación con nuestra experiencia en Europa y en España sobre el COVID, primero agradeceros la invitación para hablar sobre este tema que nos afecta a todos a nivel mundial. Y pues hoy os voy a hablar de varios aspectos de la infección COVID que nos afecta a todos, también a los que hacemos quirófano, que son los temas respiratorios en relación con la oxigenación, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad a nivel respiratorio, factores de gravedad y el triaje en el contexto de la paciente gestante y la parturienta, que es la que veo realmente todos los días en mi hospital. A ver. Ahí. Entonces, para seguir el guión realmente de la presentación, vamos a hablar primero del COVID, el riesgo en la embarazada, luego la oxigenación. Hablaremos como tercer punto del diagnóstico y del tratamiento del COVID a nivel de criterios clínicos y biológicos y de tratamientos para pues, suplantar el fallo respiratorio. A continuación hablaremos de factores de gravedad y finalizaremos por los protocolos de triaje que veremos que se han realizado, desarrollado a nivel de muchas organizaciones para intentar pues, mejorar el tratamiento y el cuidado de estas parturientas y de los pacientes afectados por COVID. Como sabemos todos, la embarazada es una paciente especial, sufre muchos cambios respiratorios, pero también hemodinámicos y también problemas de hipercoagulabilidad y cambios inmunitarios a lo largo del transcurso de la gestación, por lo cual son pacientes que pueden ser afectadas por el COVID. De hecho, cuando empezó la pandemia, pues miramos un poco. COVID-19 es un coronavirus. Ha habido más epidemias de coronavirus en el mundo y se han publicado varios papers que han, pues, intentando mirar cuáles eran las consecuencias en embarazadas. Y han visto que estas embarazadas, pues, sí estaban afectadas, sí, muchas hacían neumonía
y incluso algunas se ponían muy grave y hasta se morían. Así que no era ninguna broma lo de la pandemia de coronavirus, de COVID-19 en las obstétricas. ¿Qué hace exactamente el COVID sobre el pulmón? Porque es la principal causa de problemas en todos nuestros pacientes. Pues afecta primero el pulmón mismo y lo que provoca es una hipoxia y una hipoxemia que hace que pues, los pacientes realmente se asfixian. Esta hipoxia, algunos la han relacionado un poco con la hipoxia de altitud o en relación con la aviación de la hipoxia en relación con la disminución de concentración de oxígeno en el aire cuando estamos en altitud o cuando estamos en un avión. Otro problema que puede relacionarse también con las complicaciones respiratorias de los pacientes afectados por COVID es la hipercoagulabilidad que puede llevar a trombos y a tromboembolismos pulmonares graves, gravísimos, que en algunos casos llevan a la muerte del paciente. Un tercer punto también y una tercera implicación que puede tener el COVID-19 es sobre el cerebro de los pacientes, sobre todo de los pacientes graves, los cuales pues, desarrollan una afectación a nivel del tronco y esta afectación del tronco puede hacer que les cueste mucho recuperarse y recuperar una función respiratoria normal después de la infección grave. Otro factor geográfico ha sido descrito recientemente en la literatura también sobre la influencia que puede tener la altura a la que vivimos sobre el número de casos. Y en este estudio, aunque no haya gran evidencia científica todavía, pues han demostrado que pacientes o gente o poblaciones que viven por encima de 2.500 metros de altitud puede que tengan menor riesgo de desarrollar la enfermedad o menos síntomas si la desarrollan. Estos artículos todavía pues, son escasos y habría que investigar más sobre esto, pero en algunos países que viven pues, en el altiplano o en regiones de Tíbet, por ejemplo, podría ser una cosa interesante de investigar para adaptar mejor los sistemas sanitarios durante la crisis y durante la pandemia. Hablando ahora de la gestante, ¿en qué puede estar afectada? Pues hace 2 meses, desde el inicio de la pandemia, ha habido muchísima literatura acerca de esto, pero son estudios descriptivos o casos clínicos, y realmente lo que podemos sacar de todo esto es que parece ser o podría ser que el COVID afecte más a hombres que a mujeres, por lo cual pues, las embarazadas siendo mujeres a lo mejor tendrían menos riesgo de desarrollar la enfermedad. La presentación clínica parece que cuando lo tienen, pues la presentación clínica es similar a la presentación de pacientes no embarazadas. Sobre la gravedad de la enfermedad y la probabilidad que tengan de desarrollar una enfermedad grave, no existe ninguna evidencia, pero sí se han descrito casos graves y casos de muertes maternas, así que puede también afectar a madres. La finalización del embarazo, en este caso, pues sí que puede ayudar en situaciones críticas y efectivamente, como lo hemos visto antes, un sistema de detección de casos y de aislamiento de las parturientas, tanto si son negativas como si son positivas, permitirá ayudar a protegerlas y son realmente una población de riesgo. Hablando ahora del diagnóstico, porque al final si queremos saber cuáles son positivas, cuáles son negativas, pues hay que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es primeramente clínico, sobre todo en sitios o regiones donde a lo mejor no hay posibilidad de hacer test biológico. Signos clínicos que incluyen sobre todo fiebre, tos y en algunos casos disnea. Hay también factores de riesgo asociados en población general, pero también que pueden perfectamente ocurrir en pacientes embarazadas. Otro aspecto son las anomalías analíticas y toda una serie de factores biológicos que se pueden medir fácilmente, que no son caros y que habitualmente están en las analíticas corrientes que hacemos todos los días. En función de todo esto también se puede hacer pruebas de imágenes y la anomalía radiológica más vista es una neumonía que puede ser uniobilateral asociado a opacidades periféricas en vidrio deslustrado que son realmente típicas de la infección. Una vez tenemos una sospecha, pues la única posibilidad es hacer el test. Hay diferentes tipos de test. Primero los test de PCR que nos van a detectar el ARN
del virus dentro de las secreciones, sobre todo nasales y faríngeas, y luego los test inmunológicos que nos van a permitir ver si la paciente ha estado o no en contacto con el virus en las últimas semanas, últimos meses. Ahora que tenemos un diagnóstico, pues en función de la gravedad de la paciente va a requerir algunos van a requerir ciertos tratamientos que nos van a permitir pues mejorar su oxigenación. Y ha habido varios tratamientos un poco atípicos o novedosos que han permitido realmente con bajo coste mejorar el pronóstico de estas pacientes, como puede ser el decubitoprono, como puede ser también las cánulas de alto flujo de oxígeno o los cascos, y también con sistemas que tenemos en quirófano todos los días, como pueden ser los circuitos de Mapperson o máscaras de buceo que algunos tienen si están pues, cerca del mar. Se puede hacer materiales artesanales que funcionan muy bien y que permiten aumentar la CPAP, poner una presión positiva en la vía aérea y mejorar el pronóstico de los pacientes. Así que son tratamientos realmente muy válidos. El objetivo siendo siempre evitar el traslado a la unidad de cuidados intensivos y mantener la ventilación espontánea de los pacientes, que mejora su pronóstico y sobre todo evita de sobrecargar unidades que están muy, muy solicitadas en esta pandemia. Cuando hablamos de gravedad, pues hay factores de gravedad y de hecho el Ministerio de Sanidad de España ha hecho unas publicaciones para guiar a los clínicos que permite clasificar a los diferentes tipos de neumonías que afectan a la población afectada por COVID, siendo de enfermedad no complicada, neumonía leve, grave, distrés respiratorio o sepsis. A raíz de esto, pues se permite también indicar el ingreso hospitalario y en algunos casos el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Teniendo todos estos criterios, pues hace falta hacer protocolos de triaje. El protocolo de triaje va a permitir orientar adecuadamente al paciente, pero también va a permitir optimizar los recursos del hospital, porque cuando hay una oleada de casos tan grande que puede llevar al hospital a una crisis mayor, es importante usar bien los recursos, tanto a nivel de material, de espacio, que de personal, para permitir pues, tratar la mayor cantidad de pacientes de la mejor forma posible. Y eso se ha hecho, y de hecho, Livebox, junto con la OMS y la World Federation, han editado unos protocolos, unos algoritmos que permiten orientar a las parturientas y a los pacientes en caso de presentar signos de COVID, en función sobre todo de la oxigenación. La oxigenación al final es el signo principal de distrés, de descompensación de esta enfermedad. Si la saturación está por debajo de 94, ya es un signo de que el paciente tiene que acudir al hospital, primero para ser atendido, explorado, y segundo, para ver si requiere un suplemento de oxígeno. El suplemento de oxígeno puede ir a más en función de cómo tolera o no la situación, con dosis cada vez más altas y dispositivos cada vez más invasivos de oxigenación del paciente, que puede llegar a llevar al paciente a la UVI y a una intubación si realmente no conseguimos controlar bien la situación. Otras entidades, como los miembros de la Surviving Sepsis Campaign, han conseguido también hacer otros algoritmos que permiten pues, orientar los tratamientos suplementarios de oxígeno, la ventilación no invasiva y hasta la intubación. Otro organismo, que es la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, ha hecho otros tipos de recomendaciones también cuando ya el COVID es grave, con distrés moderado o incluso grave, y puede llegar hasta poner en marcha sistemas de oxigenadores extracorpóreos. Es verdad que no hay muchos en muchos sitios, pero puede ser una manera de salvar a algún paciente en situaciones realmente desesperadas. En conclusión, pues para la gestante realmente tenemos que seguir los mismos protocolos que en pacientes gestantes, porque las gestantes y las parturientes son susceptibles de infectarse por SARS-CoV.
La infección puede ser asintomática, efectivamente, en muchos casos, y Emilia os presentará en la siguiente presentación los resultados que hemos tenido en obstétricas en nuestro hospital. Pero también hay casos graves y hay casos de muertes maternas, esencialmente también asociados a trombosis venosas profundas y tromboembolismos pulmonares, por lo cual hay que anticoagular a estas pacientes. Es importante el despistaje, tanto para proteger a las propias pacientes, pero también para protegernos a nosotros de pacientes que son asintomáticos y que pueden contagiarnos y nosotros a nuestra vez contagiar a otros pacientes. Los protocolos de actuación basados en el control de la oxigenación son los que realmente son importantes y hay una importancia primordial de oxímetros de pulso. De hecho, hay países en Asia que ya van distribuyendo a la población pulsioxímetros para que acudan al hospital solamente en caso de que estén ya con disnea y signos de hipoxemia, y permite eso, pues mejor la enfermedad. Y luego, como decía antes, la anticoagulación preventiva parece que es un elemento importante del tratamiento, sobre todo en las pacientes obstétricas. Muchas gracias por vuestra atención. Cuídense mucho y protéjanse sobre todo, que es lo más importante por estos tiempos. Muchas gracias, doctor Broglie. Ahora la doctora Emilia, por favor, compártanos su pantalla para la presentación final acerca de la atención segura a la parturienta con COVID-19. Buenos días. La presentación debería ir desde el principio, pero no funciona bien, ¿vale? Estamos revelando los secretos antes de tiempo, pero déjenme mientras tanto, porque soy mujer y puedo hacer dos cosas a la vez, darles en primer lugar las gracias por la invitación, que me siento verdaderamente honrada y feliz de poder compartir esta presentación y nuestra experiencia con ustedes. Este es el aspecto que ha tenido España en estos días de confinamiento, que probablemente algunos de ustedes conocerán. Los objetivos que tenemos una vez ya que nos ha pasado la ola por encima y parece que nos estamos recuperando, es hablar de la analgesia del parto, de la anestesia regional en la cesárea, de la anestesia general, unas breves pinceladas sobre la protección personal para tratar al final de concluir con unos ciertos mensajes para llevar a casa. Los síntomas más frecuentes en la embarazada afectada por COVID son la fiebre y la tos, y entre los signos la linfopenia y la elevación de la PCR, pero afortunadamente la mayor parte de los cuadros que vemos en las gestantes son leves y solamente un 5% de estas son pacientes críticas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta webinar, que hay pacientes asintomáticas y en aquellos lugares donde han hecho pruebas sistemáticas a todas las pacientes, se han encontrado con un porcentaje no desdeñable de mujeres que son asintomáticas y van repartiendo el virus por todos lados, con lo cual hay que tomar precauciones. Si se puede hacer pruebas sistemáticas y si no, protegerse y proteger a las mujeres de los contagios y protegernos a nosotros sobre ello. En cuanto a los resultados del parto, las series publicadas hasta el momento lo que revelan es una elevadísima incidencia de cesáreas, variable entre las series, pero en algunas han alcanzado hasta el 100%, a pesar de que hay una escasísima evidencia de que haya una transmisión vertical. Al final, después de tantas series y después de todo el aluvión de publicaciones que hemos vivido, se han realizado protocolos y estos protocolos coinciden, bien sean los del Reino Unido, los alemanes, los franceses, los españoles, en este caso son los ingleses, los británicos, en que no hay ninguna evidencia de que la analgesia epidural o la analgesia neuroaxial sea dañina, ni que haya ningún problema en realizarla, con lo cual recomendamos encarecidamente todos los protocolos, incluidos los nuestros españoles, recomendamos encarecidamente el que se ponga analgesia epidural siempre que se tenga acceso a esa técnica a las pacientes gestantes. ¿Para qué? Para evitar la posibilidad de que estas pacientes sufran una anestesia general. Me gustaría resaltar en este momento que es una técnica, la analgesia epidural, descrita hace casi un siglo
por un médico militar español que la llamó anestesia metamédica y que era Fidel Pagés. Los protocolos debemos de adaptarlos a cada hospital y deben ser tan amplios como empezar antes de planear la epidural, antes de siquiera tener a la paciente, mediante la simulación de los casos y antes de enfrentarnos a nuestra paciente, ver si tenemos fuera, dado que tendremos que tener la mayor parte de la medicación y de los insumos fuera del paritorio, si tenemos todo lo necesario para meterlo y no tener que salir del lugar donde realizamos el bloqueo para nada. Una vez que estemos dentro, hacer nuestro propio checklist y durante la epidural atender también a otras tareas además de la realización del bloqueo. Es decir, quitarse los guantes externos que pueden llevar aerosoles en cuanto terminemos la técnica y con el equipo de protección personal todavía puesto, programar la bomba o administrar la dosis en función del medio en el que nos encontremos. Y no salir del paritorio hasta que nos aseguremos que el bloqueo es el correcto y el que nosotros queremos, que está funcionando el bloqueo para no tener que entrar nuevamente. Después del procedimiento no debemos relajarnos y nos deberemos quitar el equipo de protección personal de una manera sistemática y sistematizada con alguien que nos observe. En general, nuestros protocolos, este que muestro aquí, nada más el título, es el protocolo que hemos realizado y en el que hemos colaborado el doctor Broglie y yo con el Ministerio de Salud de España, se recomienda la analgesia y anestesia regional siempre y cuando la paciente esté con una saturación por encima de 93 y teniendo en cuenta que en el COVID se refiere una discreta plaquetopenia que puede ocurrir pero que casi nunca baja de 100.000. Es decir, conviene tener un recuento plaquetario reciente para poder asegurarnos que no va a haber problemas. Y en cuanto a otras técnicas de analgesia para el parto, no se recomiendan en general ni la anestesia inhalatoria por la posibilidad de emitir aerosoles, ni la intravenosa porque puede poner en riesgo la seguridad de las pacientes y por lo tanto la nuestra porque tengamos que intervenir rápidamente y no siempre con el equipo de protección adecuado. Debemos de conseguir que la epidural funcione y es el momento de que la gente que tiene experiencia se dé lo mejor de sí mismos, utilizando unas dosis iniciales que mantengan una serie de principios. No es el momento de dar recetas milagrosas, pero que tengan alto volumen y baja concentración para epidural. Si tenemos posibilidad, usar técnicas con analgesia combinada, combined spinal epidural, porque tienen menos tasa de fallo. Si tenemos bombas de epidurales, los bolos serán mejores de máquina, dados por la máquina de epidural, debido a que la difusión del anestésico local será mejor. En el mantenimiento no innovemos, hagamos el mantenimiento habitual, si acaso algo más generoso, para asegurarnos que el bloqueo será suficiente y no nos llamarán por dolor irruptivo. Y debemos de desarrollar estrategias para comprobar frecuentemente que el bloqueo está funcionando. Y si no funciona, tener un algoritmo local y no pensarlo dos veces, volver a pinchar precozmente y prevenir y prever el fallo. Pero las cosas pueden ir a veces no como quisiéramos y ya hemos visto que con frecuencia acaban en cesárea. Y antes de la cesárea debemos de hacernos una serie de preguntas. ¿Dónde reforzamos a la señora si tiene catéter epidural? ¿O dónde la vamos a hacer? ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Y cómo la vamos a hacer? Y para eso lo más importante es la comunicación, para evitar cesáreas urgentes de manera inopinada y que en un determinado momento nos veamos forzados por la situación a hacer una anestesia general sin la preparación suficiente. Por lo tanto, se recomienda siempre que se pueda comenzar al menos el refuerzo de la epidural en el paritorio y usar una combinación de anestésicos locales y opiáceos con la que nos sintamos cómodos. Si la paciente no lleva catéter epidural, desarrollar una estrategia para realizar una espinal rápida y en caso de fallo también una espinal pero con menor dosis para siempre tener el objetivo y cumplir el objetivo de evitar una anestesia general para evitarle daños y problemas a las pacientes y posibilidad de contagios a los profesionales. ¿Pero qué equipo? ¿Cómo nos protegemos?
nos podemos proteger de una u otra manera y al final tenemos que usar lo que nos da el hospital, lo que tenemos. Una cosa son las guías y otra cosa es lo que tenemos. Y tenemos que saber que tenemos que manejarlo racionalmente. Y la máxima protección la debemos de utilizar en las anestesias generales y en aquellas regionales que no van bien y existe una posibilidad de conversión por una u otra causa. Una protección intermedia, siempre con mascarilla FFP2 o superior y bata impermeable y gafas, en aquellas que tenemos anestesia regional y que sabemos o creemos que están funcionando correctamente. Y no hace falta utilizar una FFP2, sino una mascarilla quirúrgica si no tenemos gran cantidad de este tipo de dispositivos para realizar una epidural en el parto. Y siempre bata impermeable y gafas para evitar contaminarnos. En todos los países ha habido falta de equipos personales. La situación ideal no se da con frecuencia y en todos los hospitales los profesionales han tenido que protegerse con bolsas de basura. Tenemos que hacer una puesta y retirada sistemática y sistematizada de los equipos de protección personal. Y para ello, Lifebox y la World Federation han desarrollado también un checklist, algo que ya sabemos que se les da muy bien, dado que han desarrollado otros checklists que estamos utilizando todos los días en nuestros quirófanos. No es importante si tenemos esto o tenemos lo otro, lo importante es seguir los pasos. Y además, ellos han puesto atención en cuando faltan las mascarillas adecuadas de protección, qué hacer. Y hay incluso protocolos del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos para saber cómo se reciclan correctamente para poder estirar esos recursos escasos que tenemos en todas partes y que lleguen a la mayor parte de profesionales en el momento adecuado. Pero es muy importante tener un plan. Cuando vamos a ir a una cesárea, tener un plan. Y ese plan debe empezar antes del quirófano. Nosotros no podemos estar en estas circunstancias dentro del quirófano esperando pasivamente a ver qué pasa. Tenemos que planificar quién va a llevar a la paciente, por dónde la vamos a llevar, cuál va a ser el circuito del COVID y además haber practicado previamente en zonas específicas cómo se quita y se pone el equipo de protección. Y luego en quirófano tendremos que tener bandejas preparadas dentro y fuera del quirófano con la mínima dotación posible para que las cosas sean lo suficientemente seguras. Y en cuanto a las recomendaciones prácticas, si vamos a hacer una espinal, podemos ir al terreno de lo práctico y de la receta, es decir, utilizar bupivacaína hiperbárica a unas dosis suficientes como para asegurar que tendremos un bloqueo como el necesario hasta un nivel dermatómico de T4, mezclándolo con fentanilo y con una cantidad adecuada de morfina, 20 microgramos en general de fentanilo y entre 100 y 150 microgramos de morfina. Pero a estas dosis tendremos que ser muy, muy cuidadosos con la profilaxis de la hipotensión para que no tengamos una generación de aerosoles no esperada debido a náuseas y vómitos de las pacientes. Desarrollar nuestra estrategia con efedrina, con infusiones continuas de fenilefrina, con bolos, con lo que dispongamos, pero desde luego desarrollar una estrategia. Reforzar las epidurales con la combinación que consideremos más segura y que estemos más acostumbrados. Y también deberemos tener una estrategia para hacer una espinal rápida después de un posible fallo de la epidural, todo para tratar de evitar, repito, una anestesia general. Pero a veces tenemos que hacer anestesias generales. Las indicaciones habituales son estas que figuran aquí arriba, pero en el COVID hay indicaciones fundamentales que vienen dadas por el estado materno. Cuando la paciente tiene un distrés respiratorio grave o signos de que pueda estar agravándose, es decir, que la saturación esté por debajo de 93 o inferior, nos decantaremos casi siempre por una anestesia general, a pesar de que tendremos que valorar siempre el riesgo-beneficio entre una anestesia general o una regional, porque después de la cesárea el estado de la paciente por razones mecánicas, el estado respiratorio suele mejorar por razones mecánicas. Y siempre tenemos que tratar de evitar cesáreas de categoría 1, es decir, aquellas de riesgo vital inmediato para la madre o el feto,
que no nos pillen sin epidural y sobre todo en las categorías 2 y 3 esforzarnos en la comunicación y comprobar bien los bloqueos para que no nos veamos en un quirófano teniendo que hacer una anestesia general que pudiéramos haber evitado. También a la hora de los checklists nos avisan estos checklists cuáles son los procedimientos que generan aerosoles y además de los que todos hacemos frente a una anestesia general, hay que tener en cuenta otros, como el electrobisturí, el CO2 y otros procedimientos que, si bien no competen al campo obstétrico en sí mismo, sí que es importante que los tengamos en consideración para otras actividades. Y no solamente esto, sino que nos recuerdan estos checklists lo que tenemos que hacer para minimizar la generación de aerosoles. En la primera presentación se han visto muchísimas cajas, muchísimos modelos de cajas de intubación, pero a veces uno no tiene esas cajas y tiene que hacer la intubación o la extubación con plásticos transparentes como los que están cubriendo los respiradores y los monitores, pero además preoxigenar con bajos flujos, aspiración cerrada, uso apropiado de los filtros antivirales. Todo esto lo tienen disponible en la página web de Lifebox y de la World Federation. Y a veces es más fácil recordar informaciones de este tipo que a la hora de hacer una anestesia general con intubación y con posible generación de aerosoles que nos contamina, tenemos que empezar por dotarnos de la máxima protección que podamos, tener un plan y comunicarnos y desarrollar una estrategia de comunicación con las personas que están en el exterior del quirófano. Nosotros lo hemos hecho con folios y rotuladores dentro y enseñándolos por la ventanita del quirófano para saber lo que nos faltaba o lo que necesitábamos. Retiraremos la mascarilla de protección de la paciente y la preoxigenaremos con unos flujos no demasiado altos, pero asegurándonos que el sellado de la mascarilla sea el correcto. No dejar pasar a más personas de las necesarias. Otra vez es importante el papel del experto y no empezar a ventilar una vez intubada hasta no haber hinchado el manguito del tubo. Pero además tenemos que tener un plan B. No olvidemos quitarnos el guante exterior una vez que hayamos intubado, debido a que se pueden quedar partículas y virus y puede estar contaminado el guante exterior y debemos de cambiarlo. Y a la hora de comprobar si hemos intubado correctamente, la confirmación de la intubación es mejor hacerla con capnografía si se dispone o viendo las expresiones bilaterales del tórax, dado que si utilizamos el faneendoscopio, este puede verse contaminado y a veces no disponemos nada más que de uno en el quirófano y no debemos de tenerlo contaminado. No nos relajemos hasta que la paciente esté extubada bajo un plástico y solamente el staff esencial durante ese momento. Ahora me gustaría exponerles brevemente nuestros resultados hasta ahora, hasta ayer por la noche, dado que Nicolás y yo estuvimos de guardia y lo vimos. Por la noche habíamos tenido 1011 partos en este periodo del 7 de marzo al 14 de mayo, con un 25% de cesáreas, y este 25% de cesáreas en la población general de partos se ha transformado en un 39% en la población de pacientes con COVID, que hasta ayer eran 36. De esas 36 pacientes hemos hecho un 90% de los partos, que fueron 21 con epidural, es decir, la práctica totalidad de nuestras pacientes estaban con analgesia epidural de los partos, pero ha habido cesáreas que fueron o bien cesáreas directas o bien cesáreas que venían de dilatación. La mayor parte se manejaron con anestesia regional y solamente en 3 pacientes hubo que hacer anestesia general. Una anestesia general de entrada y 2 conversiones intraoperatorias, una por un acretismo y una hemorragia masiva y otra por un fallo de una epidural. Hemos tenido una muerte materna en el 4º día de posoperatorio por un tromboembolismo pulmonar. Y finalmente, los mensajes para llevarnos a casa, que lo primero es la seguridad, seguridad y seguridad. Si nosotros nos sentimos seguros, cuidaremos mejor de las pacientes. Y la seguridad pasa por prepararnos, por un checklist y por hacer simulación. Debemos de aconsejar activamente a las mujeres que se pongan una epidural, porque es segura y efectiva. Segura para ellas, segura para nosotros y efectiva para el dolor. Es el momento de llamar al experto, porque así además aseguraremos que la epidural funciona. Tenemos que poner todo nuestro empeño en comunicarnos adecuadamente para evitar anestesias generales,
con dosis suficientes cuando hagamos espinales, usar los protocolos habituales, no es el momento de empezar con cosas nuevas. Y para evitar la anestesia general, tener experiencia, preparación y tener muy en cuenta aquellos procedimientos que generarán aerosoles. Muchas gracias y quien quiera hacer preguntas ya sabe cómo hacerlas. Muchas gracias Emilia. En este momento y en aras del tiempo pasaremos ya a compartir algunas de las preguntas que nos hace la audiencia. Una de las cosas que, bueno, varias preguntas van en relación a la protección del personal sanitario. Uno de ellos va en relación a cómo conservar los EPP y todos los insumos de la manera más segura posible. Por ejemplo, el doctor Emanuel tal vez nos puede compartir un poco sobre este tema. Sí, estoy contestando aquí un correo de la doctora Payán que, además de que es una gran amiga, le estoy contestando aquí sobre una pregunta que hizo sobre la caja de intubación. Pero me supongo que habrá pues otras opiniones también respecto a eso. Bueno, nosotros ahorita mismo aquí en Panamá, ya vamos a retrotraernos un poquito aquí a Panamá, porque como les comenté, pues nosotros, Operación Sonrisa ahorita mismo, una de las primeras medidas que se tomó fue la decisión de poner en alto todos los procedimientos que habitualmente nosotros realizamos en los diferentes países en donde estamos. Con miras pues o haciendo honor a nuestro lema y a nuestra línea de trabajo que es la seguridad. Con referencia a esta pregunta, aquí pues en el hospital donde yo trabajo, en estos momentos por la situación que nosotros tenemos muy particular en la región de Panamá, que es donde yo vivo, que es la región noroccidental. Nosotros estamos muy cerca de la frontera con Costa Rica, si se ubican en el mapa. Y en esta zona nosotros, desde febrero, marzo, que nosotros comenzamos a detectar los primeros casos, hasta esta fecha, en la región nuestra, el volumen de pacientes que nosotros hemos tenido que requieren hospitalización o que requieren manejo intensivo ha sido relativamente bajo en comparación con la casuística que nosotros estamos reportando de la ciudad de Panamá, la ciudad capital de Panamá, que está ubicada en la región sureste del país. Aquí en el hospital nosotros hemos trabajado, o la atención de los pacientes positivos ha sido manejada por la capacidad que tenemos aquí, ha sido manejada hasta el momento, ha sido manejada por el servicio de medicina interna y el servicio de cuidados intensivos. Internistas e intensivistas han estado manejando la situación. Como todos sabemos, esta no es una instancia o una situación que nosotros sepamos hasta dónde va a llegar, pero hasta el momento hemos tratado de trabajar con turnos. Los internistas se han dividido en turnos de 12 horas, ¿verdad? Que son presenciales, junto con el personal de enfermería y el personal auxiliar de enfermería y el personal de aseo y demás, que todo eso nosotros lo tomamos en cuenta a la hora de hacer una cuantificación del número de equipos de protección personal que en un momento dado se pueden utilizar. También el otro factor que depende es la cantidad de pacientes que estén confinados en áreas, pacientes positivos que estén confinados en áreas de hospitalización. Los turnos que se están haciendo son turnos de 12 horas, de forma tal que
el personal que entra es el personal mínimo de atención y de esa forma el equipo de protección personal, el que llamamos nosotros completo, ¿verdad? Que consiste en el overall, o sea, el mameluco, el overall, la careta, las mascarillas dobles, utilizamos mascarillas dobles, se utilizan zapatos o se utiliza pues los zapatos impermeables con cobertura plástica. Tratamos de esa forma de hacer que los recambios de ese equipo se hagan lo menos posible. Esto es de verdad que es un reto porque si tenemos muchos pacientes que requieran pues de más personal médico, de más áreas dentro del hospital para poder dar esa atención a los pacientes, lógicamente que eso pues, aunque nosotros no queramos, eso va a aumentar el consumo de los equipos de protección personal. Estamos trabajando ahorita utilizando la mascarilla quirúrgica, utilizando la N95, se coloca la N95 y sobre la N95 ponemos una mascarilla quirúrgica. Esto con la finalidad pues de mejorar el mecanismo de barrera y de alguna forma darle algo más de vida a la mascarilla N95. Inicialmente pues existían ciertas recomendaciones para el uso y el tiempo de efectividad que tenía la mascarilla N95, pero ya pues hemos tenido nosotros que como flexibilizar un poquito eso y estamos dando la recomendación de que el personal utiliza la mascarilla y estamos explorando la posibilidad o la efectividad y la seguridad de esas mascarillas que son del prestador de servicio, someterlas a un proceso de desinfección, ya sea con sustancias químicas, con luz ultravioleta. Estamos tratando de buscar, pero como les comentaba, estamos aprendiendo y estamos sobre la marcha, estamos tratando de optimizar. Yo me supongo que eso en cada uno de los panelistas podrá opinar. Y la experiencia que ustedes tienen en sus hospitales, en sus centros de atención. Estamos tratando de buscar esos mecanismos con mayor o menor éxito para darle un poquito más de vida a los equipos de protección personal. Qué bueno. Lógicamente que hay ciertos elementos que definitivamente son de utilizarse y tienen que descartarse de por vida, no tienen la capacidad de ser reutilizados. Y yo creo que con respecto a eso también en Livebox, en la página de Livebox está el link del webinar y de todo el vídeo que se hizo del N95 DICON, que es la sanitización de todos estos, lo que son los insumos y el EPP. Le agradecemos mucho, doctor Emanuel. Nos escriben de Guatemala preguntándonos, me parece, bueno, la doctora Emilia nos puede contestar esta pregunta. ¿Cuándo debemos iniciar la tromboprofilaxis en las pacientes COVID-19 positivo? Desactiva el micrófono. ¿Ya está desactivado? Sí, sí, perfecto. En las pacientes obstétricas se aconseja comenzar la tromboprofilaxis si se diagnostica en el segundo o tercer trimestre. Y creo que la pregunta va más encaminada a después del bloqueo. Después del bloqueo se debe de, una vez retirado el catéter, se puede reiniciar la tromboprofilaxis 4 horas después si son heparinas de bajo peso molecular convencionales y si es fondaparinux, 6 horas después. Muchas gracias, Emilia. Otra pregunta de Colombia, tal vez el doctor Nicolás nos la responde. ¿Todos hacen RCP al ingreso? No, perdón, ¿todos hacen
PCR-RT al ingreso del paciente que va a ser llevado a cirugía? Hoy en día sí, hemos adaptado los protocolos y sobre todo en parturientas. Cada parturienta que pisa la urgencia en trabajo de parto o que va a ser intervenida de una cesárea programada, se debe realizar la prueba nasofaríngea del test de la PCR. Si es positiva, en ese caso la dirigimos hacia un paritorio que es COVID e intentamos convencerla para que se ponga cuanto antes la anestesia epidural, la analgesia epidural, e intentamos anticipar, como lo dijo la doctora Guas, los eventos que puedan llevar a una cesárea para limitar la incidencia de categoría 1, de cesárea ultraurgente en este tipo de pacientes. Y si es una cesárea programada, pues lo mismo, si es positiva, va a estar aislada en una habitación aparte del resto, en una zona COVID, y va a estar llevada a quirófanos siguiendo un circuito del paciente distinto a los demás, de manera que no cruce a los otros pacientes, que pase por ascensores diferentes a los demás, y para evitar pues contagiar a otros pacientes y a otros profesionales también. Muchas gracias, doctor Nicolás. Lástima que en nuestros países, no en todos estamos teniendo, por lo menos en Centroamérica, no en todos estamos teniendo esa posibilidad de poder realizarlos, ¿verdad? O sea que nos ayuda el hecho de saber que ustedes ya lo tienen protocolizado y que de acuerdo a eso también podemos solicitar con una mayor evidencia a nuestras autoridades y nuestros gobiernos que así lo hagan. Muchas gracias. Doctora Gross, nos preguntan acerca de la liberación de aerosoles. Entonces voy a unir dos preguntas aquí. Una vez que el paciente está intubado, ¿hay alguna protección extra para el equipo quirúrgico en relación a la liberación de aerosoles y en especial cuando se manejan lesiones, por ejemplo, traumas en cara? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, cuando yo mencioné en mi presentación, pues la aerosol box disminuye el impacto de los aerosoles hacia mí, hacia el ambiente, sí, pero no los elimina completamente. En la intubación endotraqueal nosotros tenemos que asegurarnos hacerla lo más cerrada posible, en el sentido de la parte del conductor inclusive colocar un taponcito. Nosotros ponemos un tapón de los que vienen en las jeringas, que va en el émbolo de la jeringa, colocada a la parte de la guía para intubar. Sí. Antes de nosotros, al momento de intubar y en el momento de sacar el émbolo, entonces nosotros pinzamos el tubo, posteriormente inflamos el manguito y luego lo conectamos con el circuito que tiene un filtro, y luego ya puedo quitar mi pinza, asegurarme obviamente de que ese tubo quede bien colocado, y luego nosotros también aplicamos una gasa alrededor del tubo endotraqueal para asegurarnos una liberación mínima de aerosoles. Obviamente, en el momento de la intubación, en el momento de la extubación y en el momento de la aspiración es donde nosotros podemos ocasionar liberación de aerosoles. Como es cirugía, si es cirugía de cara, la caja obviamente pues no nos sirve, es muy incómoda y obviamente pues imposible utilizarla, al menos en mi experiencia, pero sí usamos la bolsa. La bolsa la colocamos y en la parte de abajo puedo colocar la máscara para el paciente y luego encima el filtro, así como les enseñé en algunas fotografías que les presentamos. Esa máscara, obviamente, esa bolsa se tiene que quitar, y con el maxilofacial lo que hacemos nada más es dejarle el agujerito por donde va a trabajar si es una fractura, por ejemplo, de cara. Eso es todo lo que podemos hacer, pero realmente no podemos disminuir o quitar en un 100% el uso del aerosol box por decir esto no me va a servir. Claro que disminuye, y personalmente lo utilizaré en cada intubación que me sea posible de ahora en adelante. Y si no puedo usar la caja, utilizaré la bolsa plástica, pero creo que no solamente nos protegemos a nosotros, sino que también a los demás colegas
y tratamos de que en el momento de la intubación endotraqueal exista en el quirófano la menor cantidad de gente posible para que también se puedan exponer menos. Sí, es un reto porque obviamente no estamos acostumbrados a intubar con la caja. Personalmente a mí me cuesta muchísimo y por eso necesitamos un ayudante que nos esté pasando todas las cosas a través de la caja. Sí, es un reto. ¿Y el video laringoscopio lo tienen afuera o adentro? El video, bueno, primero que el video laringoscopio que tenemos no se puede adaptar al iPhone, solamente a los Android, pero sí, un ayudante nos lo tiene afuera. Okay. Para nosotros estar observando la pantalla afuera de la caja y luego nosotros estar haciendo la maniobra de la intubación con la hoja, que está adaptada pues una camarita a un laringoscopio convencional y por medio de una app pues podemos utilizar el video laringoscopio. Ese celular está envuelto en un plástico y pues obviamente después lo tenemos que desinfectar adecuadamente porque no tenemos un video laringoscopio de manera profesional como existen en otros hospitales. Eso pudimos ver que era hechizo. Sí, el doctor Chávez, uno de los anestesiólogos de guardia, a través de una donación que se hizo de parte del Seguro Social, pudo adaptarlo, pues lo puso con silicón y pues esas son las innovaciones que nos tocan hacer en el tiempo del COVID. Muy bien, perfecto. Una pregunta acerca de la desinfección. ¿Existe algún otro químico que no sea cloro para desinfección? Lo pregunto por la toxicidad de este a la exposición continua del mismo y más en áreas cerradas. Desactiva por favor el audio. Gracias. Nosotros estamos utilizando un compuesto que sinceramente no sé lo que es. Lo he buscado, y sinceramente sigo sin saber la composición, pero se llama Virkon, con V y con K. Es lo que usan como virucida, recomendado por nuestro servicio de medicina preventiva. Y no es cloro. No es cloro porque no huele a cloro. Y sirve para todas las superficies, no para los guantes. Sirve para los zapatos, sirve para las batas, para cuando uno se está quitando el casco. Virkon. Si alguien me sabe decir qué tipo de virucida es, yo encantada. Ya, tal vez entonces, Emilia, nos debes el hecho de averiguarnos allá en España de qué se trata, porque sí, enseguida, pues para nosotros es de mucha utilidad el saber lo que ya se está implementando también en otros lados y que puede ser menos tóxico que estar utilizando sobre todas las superficies y en espacios cerrados lo que es diluciones con cloro. Así que nos debes lo del Virkon. Muy bien. ¿Cómo están manejando los procedimientos laparoscópicos de cirugía, ginecología, ya que se ha reportado diseminación de aerosoles en pacientes infectados con COVID-19 en sus hospitales? Esto queda abierto. Geraldina, activa el micrófono. Pues en mi hospital, obviamente así como todos los hospitales de la zona y a nivel mundial, ha disminuido mucho la cirugía laparoscópica. La teníamos como proscrita al principio, no. Varios cirujanos pues han encontrado la manera, porque obviamente el paciente tiene mucho beneficio el utilizar cirugía laparoscópica. La cirugía electiva pues obviamente no se utiliza, pero sí en aquellos casos en los que el paciente pues se va a beneficiar. Varios cirujanos lo que han hecho es hacer un tubo en T colocado en una succión en el lugar donde va pues todo lo que es el gas del paciente, pues el CO2. Y pues en muchos hospitales privados lo han utilizado hasta este momento. Y entonces ellos han traído la idea y hasta con videos le han enseñado al personal de enfermería que pues no está proscrita el uso de la laparoscopía si se utiliza de manera pues segura. Recordemos que por lo menos en mi hospital yo no tengo sistema de salida de gases, anestésicos, ni un sistema que me permita pues tener una contaminación menor en el quirófano. Así que eso
Pues tiene que ser muy bien programado, muy bien pensado, pues, y hacer todas las gestiones necesarias como para poder colocar bien el sistema en y a una succión que va aparte, ¿verdad? Para poder asegurarse. Y hay que ver riesgo-beneficio en todo, en relación a las cirugías laparoscópicas. Muchas gracias, doctora Gross. Me gustaría compartir una pregunta y comentario de un colega de Venezuela. Dice, el problema principal ha sido la falta de pruebas en Venezuela, pues las pruebas están centradas a nivel del Instituto Nacional de Higiene y solo ellos hacen las pruebas. El paciente que llega a quirófano para cirugía de emergencia o electiva solo responde un cuestionario y trae tanto rayos X de tórax y demás batería de pruebas de laboratorio. Generalmente son pacientes asintomáticos que se han hecho cirugía oncológica o cesáreas, etc. ¿Cómo podemos abordar este desafío? Doctora Emilia. ¿Perdón? Decía el colega de Venezuela acerca del desafío de este tipo de situación, condición para entrar con estos pacientes a quirófano. El desafío para entrar con el COVID a quirófano. Exacto, son pacientes asintomáticos que se han hecho cirugía oncológica o cesáreas, y cómo podemos abordar este desafío. No siempre traen las pruebas. Si no tienen las pruebas, tenemos la obligación de protegernos como si los pacientes fueran positivos, porque no nos podemos permitir el riesgo ni nos podemos permitir el lujo de contagiarnos a nosotros, porque si nosotros nos contagiamos, dejamos de poder cuidar a otros pacientes. Entonces tenemos que protegernos como si los pacientes fueran positivos si no lo sabemos. Muchas gracias. Aquí nomás a Emilia igual, ¿qué dosis de bupivacaína espinal en rescate sugieres? En rescate. Me imagino que la persona que lo pregunta es cuando hay una epidural fallida, hay que retirar el catéter y volver a hacer una anestesia espinal para una cesárea. Mi consejo es, si tiene disponible una combinada, haga una combinada con una dosis no superior a 6 miligramos de bupivacaína, con 20 microgramos de fentanilo. Si no tiene combinada, yo optaría por 7 o hasta 8 miligramos con 20 microgramos de fentanilo, porque si no tiene el backup de un catéter epidural, si con la dosis de 6 miligramos se queda corto, no se puede suplementar y tenemos otra vez el mismo problema, un bloqueo fallido o insuficiente. Esa es mi recomendación, mi receta. Y si sobre eso se necesita, porque ponías tú que podía hacerse una segunda espinal a una dosis más baja, ¿cuál sería la dosis más baja? Ese sería el supuesto, cuando hay que retirar el catéter epidural porque hay un fallo parcial y hay que realizar una nueva espinal. Tenemos mitad de bloqueo debido a la epidural y tenemos que complementar ese bloqueo para llegar hasta T4. La dosis que yo recomiendo es, si uno dispone para hacer de una combinada, utilizar 6 miligramos de espinal y dejar el catéter epidural por si hubiera que suplementar adicionalmente. Si solo se dispone de una espinal, llegar a 7 u 8 miligramos de single shot y jugar con la postura, siempre con bupivacaína hiperbárica para poder jugar con la postura y colocar a la paciente en Trendelenburg, y con dosis menores a una de ED95 conseguir un bloqueo suficiente en altura. Si la política, dicen aquí, siempre para ti, Emilia, si la política en el hospital o la tendencia en el hospital siempre ha sido cesáreas con anestesia espinal, entonces, y se necesita un rescate, ¿cuál sería la dosis de bupivacaína? Creo que es la misma pregunta. Si se necesita un rescate, si se necesita retirar el catéter epidural. Sin catéter epidural, o sea, no hacen epidural. Sin catéter epidural, una cesárea de entrada, sí. Yo pondría 11 miligramos. 11 miligramos, que es una ED95. Ok, la primera dosis, 11 miligramos. ¿Y si hay fallo? 6 miligramos en combinada u 8 miligramos si es single shot. 8 miligramos, perfecto.
Muchas gracias. Doctor Nicolás, ¿cuántos profesionales sanitarios han muerto en el Hospital de La Paz? Un aproximado. Que recuerde, creo que han muerto 3 médicos, un jefe de servicio de cirugía, un traumatólogo y no me acuerdo de la tercera persona, pero sí ha enfermado mucha gente. Tenemos el triste récord en la Comunidad de Madrid de un número muy elevado de profesionales infectados, probablemente no tanto porque no haya habido suficiente preparación, pero porque la ola de casos ha venido tan fuerte y tan rápido que no había dado tiempo a prepararnos, a tener suficientes EPIs, mascarillas, y gente no estaba suficientemente protegida frente a pacientes asintomáticos que sí eran positivos y sí eran contagiosos. Muy bien, muchas gracias. Emilio, ¿Sí? perdón, Nicolás, perdón. Sí. Me imagino que esos médicos tendrían alguna característica en especial, edad, alguna comorbilidad, algún problema Los dos que recuerdo muy bien eran ya médicos mayores de 65 años o alrededor de 65 años, con obesidad, Factores de riesgo. con hipertensión, seguramente diabetes también, y que son pues, los factores de riesgo descritos como factores de gravedad de la enfermedad. Pero también en nuestras unidades hemos tenido a pacientes, pues esta parturiente que se ha muerto con 26 años. Hemos tenido pacientes jóvenes de menos de 30 años que han fallecido en las UBIs. Así que sí que afecta a pacientes o a médicos o a gente más mayor, pero hay casos muy graves también, escasos, pocos, pero existen casos de pacientes muy jóvenes sin antecedente previo que acaban en la UBI y algunos también fallecen. Muchas gracias, Nicolás. Nos preguntan de Argentina. Bueno, felicitaciones a todos los ponentes y gracias por compartir sus experiencias. ¿Hay alguna indicación de cesárea en base a la sintomatología del COVID? Por ejemplo, evitar partos en pacientes con dificultad respiratoria, etcétera. Respecto a la alteración de coagulación, ¿qué parámetros de coagulación? Son varias preguntas en un solo comentario, pero ¿qué parámetros de coagulación utilizarían en pacientes COVID con alteraciones en el recuento plaquetario para colocar un catéter epidural y evitar el riesgo de hematoma? Este creo que ya lo aclaró Emilia. Entonces nos vamos a ir a las dos primeras. Indicación de cesárea, o sea, determinación de un embarazo en base a la sintomatología del COVID. Activa el audio, por favor. La indicación de cesárea suele ser el deterioro materno y la saturación por debajo de 93% suele ser el desencadenante. Además, cuando la paciente se está deteriorando desde el punto de vista respiratorio, el feto no suele estar tampoco muy contento y suele tener un registro cardiotocográfico no tranquilizador, como les gusta decir a los ginecólogos. No tranquilizador, que uno no sabe muy bien lo que es. O sea, ¿es bueno o es malo? No, no es tranquilizador. Bueno, pues ese registro no tranquilizador hace que si ya además la madre se está deteriorando, opten por sacar al feto y generalmente las madres mejoran por razón mecánica. Gracias, Emilia. ¿Cuál sería un plan de rescate de una vía aérea? ¿Supraglóticos de segunda generación? O también preguntan cuál sería la elección para intubar a la paciente con COVID, un videolaringoscopio, un fibroscopio flexible. Fibroscopio flexible yo no recomendaría. Las intubaciones que hemos hecho nosotros, a pesar de las recomendaciones con videolaringoscopio, nosotros las hemos hecho con laringoscopio tradicional. Tenemos mucha experiencia y nos hemos sentido más cómodos con eso que con el videolaringoscopio. Sé que las guías recomiendan videolaringoscopio como primera opción, pero nosotros nos hemos sentido cómodos con el laringoscopio. O sea que la lección viene siendo con lo que te sientas cómodo y con lo que mejor hayas estado familiarizado. Sí. Ese es el mensaje. No ponerse a hacer cosas nuevas en un momento como este. ¿Y los supraglóticos?
Los supraglóticos de segunda generación serían el plan B de rescate. Correcto. Quería añadir a las palabras expresadas en el sentido que uno se debe, la intubación o el manejo de la vía aérea lo debe llevar a cabo la persona que tenga mayor experiencia en ese campo. Segundo, hay que tratar de evitar, esto es una cosa que es una carrera contra el tiempo. Entre más nosotros nos exponemos como los prestadores del servicio o exponemos a la persona que nos está ayudando, es mucho más riesgo. El uso del fibro generalmente ocupa más tiempo y es más tiempo de manipulación. El videolaringoscopio, pese a que es lo que está recomendado ahorita mismo, también va a depender de un grado de experiencia. Y si una persona puede utilizar el laringoscopio y hacer laringoscopía directa de manera rápida, pues es muy válido también, ¿no? Los pacientes, lo importante es que el paciente no se genere una presión en la vía aérea que produzca la salida de partículas a través del aerosol. Entonces, es una cuestión de tiempo, lo más rápido posible. Es una maniobra que hay que prepararla con mucha calma, pero al momento de realizarse se debe realizar lo más rápido posible. Gracias, muchas gracias, Emanuel. Aquí preguntan acerca de cuántas personas deben haber en la habitación cuando se realiza una cesárea y se le va a hacer un bloqueo epidural o un bloqueo espinal, tanto de anestesiólogos como de otras personas alrededor, por ejemplo, los familiares, el esposo. Nosotros no permitimos al esposo pasar desde que empezó la pandemia del COVID. Hemos suspendido el programa Piel con Piel y en cuanto a la presencia de anestesiólogos, el primer caso lo hicimos Nicolás y yo y decidimos entrar los dos para apoyarnos en uno al otro, pero después de eso ya estamos uno solo, ayudados por una enfermera y por la otra enfermera que está preparando todo el campo quirúrgico. Luego, dentro de la cesárea, solamente 2 ginecólogos y nadie más. El ginecólogo, el ayudante, la instrumentista, la circulante y un anestesiólogo. Los recién nacidos de las madres COVID se han testado para COVID. Los laringoscopios que tienen ustedes son desechables y así, o los están desinfectando. ¿Cómo hacen? Los estamos desinfectando. No tenemos laringoscopios desechables. ¿Y los recién nacidos se les hace el testeo? Se les hace, hablé antes de ayer con una de las neonatólogas y me ha dicho que hasta la fecha no han tenido ninguna transmisión vertical en nuestro centro de COVID de madres positivas a neonatos. Bueno, ya para ir finalizando, bueno, una última pregunta estaba para el doctor Nicolás. ¿Cómo podemos apoyar el bienestar profesional? ¿Hay algunas lecciones que pueden compartirnos de lo que ya enfrentó España? O sea, estamos hablando del personal sanitario. ¿Cómo podemos apoyar ese bienestar profesional, la salud mental, etc.? A varios niveles, yo creo. Primero, tener el apoyo de la población y de la gente a la que cuidamos es importante para nosotros porque estamos muy expuestos. Segundo, a nivel local, en nuestros hospitales, que haya protocolos que estén bien rodados, bien ensayados, con protección, con equipos de protección que nos ayuden a saber que estamos bien protegidos, es importante. Y finalmente, un apoyo psicológico a la gente que en algunas circunstancias se encuentra muy débil y tiene que tener un soporte, un apoyo de gente a quien llamar o de un trabajo en equipo que haga que entre todos los miembros del equipo sean enfermeras, auxiliares, celadores, médicos, anestesistas, independientemente de la especialidad, haya como un espíritu de grupo que haga que se supere esto mejor entre todos. No estamos solos
Son situaciones difíciles que se aparentan muchas situaciones de medicina de guerra y tenemos que trabajar juntos, si no, no vamos a ningún lado. Muchas gracias, doctor Nicolás. Bueno, en aras del tiempo, queremos dar las gracias a todos nuestros panelistas el día de hoy. Gracias a nuestro anfitrión Lifebox, a nuestros copatrocinadores Operación Sonrisa, Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, la WFSA, y a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Queremos expresar nuestra gratitud y apoyo a todo el personal sanitario, tanto en Centroamérica como en el resto del mundo, por su encomiable trabajo en primera línea, haciéndole frente a esta crisis. Estamos realmente de su lado. Recordemos pues que siempre en medio de una crisis es la oportunidad la que debemos también observar y tratar de vivir en paz, ¿verdad? Paz y bien a todos. El video y el audio de este webinar estará disponible la siguiente semana en la página web de lifebox.org para que el que guste lo puede de allí bajar o compartir. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, paz y bien. Muy buenas tardes y gracias a todos. Adiós, hasta luego, Gracias, hasta pronto. Un gusto. Carolina, Geraldina, Emilia. Un gusto. Nicolás, chao. Hasta pronto, chao.